reporte minero y energético. ¿Cómo están? Bienvenidas al programa. Al igual que el cobre, la demanda de productos de litio crecerá en más de 1,3 millones de toneladas a 2030, impulsada principalmente por la electromovilidad, siendo China el principal consumidor de este metal, con el 55% de la demanda global en 2019. Chile en este contexto ha sido hasta ahora un actor clave en el mercado, el que lideró por varios años. Sin embargo, su posición se ha visto afectada, siendo desplazado por Australia como el principal oferente de litio. Para revertir esta situación, recientemente el Ministerio de Minería ha convocado un proceso de licitación pública nacional e internacional a fin de permitir la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio. ¿Cómo se proyecta en este escenario el mercado del litio para esta década? ¿Cómo se perfila la producción de este metal por parte de nuestro país en los próximos años? Luego de este anuncio realizado por esta cartera, de eso y más vamos a estar conversando con el consultor senior de CRU, Francisco Acuña. Otro tema que vamos a estar abordando, el reporte minero y energético. Vamos a conocer la historia detrás de los esfuerzos por repatriar al hombre de cobre, hallazgo arqueológico que da cuenta de más de 1500 años de historia minera de Chile. Así también analizaremos la seguridad y la legislación vigente alrededor de los relaves en el país, además de las oportunidades de la minería secundaria que se pueden desarrollar. Acompáñenos y, por supuesto, puede comentar nuestro programa, los temas que estamos llevando en esta edición en hashtag Reporte Minero. Ya estamos con Francisco Acuña de CRU para abordar el tema del litio. Francisco, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en el programa. No, muchas gracias por la invitación. A ver, primero, esta licitación que anuncia el Ministerio de Minería, súper relevante, es extracción y producción de 400.000 toneladas de litio. Son 5 cuotas de 80.000. ¿Cómo la analizas tú también desde el escenario y lo que hemos conversado varias veces, el potencial de litio que tiene nuestro país, pero de alguna manera el que nos estamos quedando atrás con respecto a otros competidores? Sí, exacto. Mira, yo creo que el primer punto a abordar aquí es que no es el primer proceso de licitación que ocurre. Se realizó uno ya en el 2012 que no terminó, llámese así, de la mejor forma. Con Albemarle en este caso. Claro, con SQM. Con SQM inicialmente, sí, un arbitraje. Sí, exacto, el arbitraje. Y lo que da cuenta de que, a ver, los procesos de licitación no necesariamente van a ser perfectos. Ahora, claramente una muy buena señal del gobierno, en el fondo dándose cuenta de que hay algo que hacer, ya que el status quo era que Chile había pasado de ser el productor de más del 40% de la producción a nivel mundial y cada vez va bajando su participación. Entonces, uno de los motivos de eso era un poco la traba legislativa quizás que haya debido a que el litio no es concesible, de acuerdo al Código Minero. Entonces, ¿qué podemos esperar? Tú lo mencionabas, 400.000 toneladas de litio metálico, eso es aproximadamente, eso si lo llevamos año a año, porque son 20 años, sí, a toneladas de litio equivalente en carbonato, serían aproximadamente 100.000 toneladas al año. ¿Ya? Eso quiere decir que eso es lo mismo que producía Chile el año pasado, el 2020. Entonces, es un salto importante, o sea, se podría duplicar eventualmente la producción anual respecto a lo que era el 2020. Sin embargo, todavía hay varios desafíos a llevar y ver realmente cómo se va a realizar esta licitación. Y el otro punto es que el SEOL no es el único instrumento, digamos así, que es necesario para poder realmente desarrollar un proyecto. Hay que pasar toda la evaluación ambiental, etcétera, claro, etcétera. Ahora, hay un punto que a mí me parece bien interesante y lo hemos conversado mucho y se hace mucho el parangón con lo que ha sido la historia del cobre en Chile, en términos de la extracción, pero además esta licitación considera la producción. Uno entendería, y hemos conversado también con el Ministerio de Minería, con Corfo en su minuto, que tiene un papel importante acá en lo que es el litio, de que de alguna manera no solamente la extracción del mineral, sino dejarlo acá, producirlo, manufacturarlo, generarle valor agregado. Esa es un poco también una diferencia que se tiene que hacer con respecto a otros metales en otras licitaciones, ¿no? Sí, ahora igual es un tema más complejo también, porque a ver qué pasa con el litio, que como tú lo bien mencionabas, su principal destino es baterías y vehículos eléctricos. Claro. Y la industria de las baterías y los vehículos eléctricos está muy verticalmente establecida y también muy regionalizada. Eso quiere decir que los autos eléctricos se van a producir en la región donde se van a consumir y a su vez las baterías se van a hacer al lado donde se hace el auto, básicamente. Claro. Entonces, eso complejiza desarrollar un poco la industria agua abajo, a menos que se desarrolle un mercado de vehículos eléctricos en Chile, por ejemplo, o la región. Ahora, dicho eso... Pensando, por ejemplo, un mercado que quizás más atractivo que SP es
China por un lado, Europa también. Ahí podría complejizarse, digamos, esta mirada y proyección a mediano o largo plazo. Sí, exacto. Y de hecho, bueno, China principalmente, que ha sido el principal actor, pero Europa y Estados Unidos de a poco, Estados Unidos un poco más lento, Sí. se está subiendo al carro, digámoslo así, y van a ser los principales mercados. Ahora, esos países también están buscando políticas de proteccionismo en el fondo para tratar de desarrollar una cadena de valor completa en sus países, ya que ven esto como una oportunidad de desarrollar una nueva industria. Entonces, Chile, de ese punto de vista, también es sociedad destacar que lo que produce Chile actualmente, que es carbonato de litio y también hidróxido de litio en el caso de SQM, ¿Ya? es un producto igual de alto valor agregado, ¿ya? Que hoy en día vale más de 10.000 toneladas, $10.000 la tonelada, perdón. Y comparado con, por ejemplo, el spodumeno que exportan de Australia, que tiene un valor estuvo en promedio de 500 hace un tiempo, dólares la tonelada, o sea, un orden de magnitud de diferencia. Entonces, igual hay un producto de valor agregado que se usa directamente en baterías. Ahora, poder desarrollar más aún aguas abajo y producir baterías, por ejemplo, en Chile o en la región, se complejiza menos que realmente existe un mercado local. Claro, y va a depender más de una industria conectada pero independiente, digamos, de la industria minera. Exacto, sí. Pensando en ese punto de vista, digamos. Sí, y en ese sentido también hay cierta diferencia en que el litio es un producto químico, más bien que netamente minero. Por eso Sí. hay diferentes tipos de productos, distinta valorización. De hecho, el obtener el litio viene por un proceso totalmente distinto a otros metales, es a través de la evaporación. Exacto. Hay un elemento bien diferenciador con respecto a otras experiencias mineras. A ver, digo experiencia entre comillas, porque el litio hace muchísimos años que se extrae en nuestro país, digamos, como tú lo has contado. Sí, exacto. Es diferente en el caso de Chile o en el triángulo del litio, en realidad. Chile, Argentina o Bolivia, que tienen igual el potencial, que la extracción es por evaporación y el litio está contenido en salmuera, en los salares. A diferencia de Australia, por ejemplo, u otros países que se tienen en roca. Y hay una minería más tradicional como la conocemos acá con la minería del cobre. Entonces, tiene esa complejidad también adicional en la cual Chile, claro, tiene toda la expertise en el fondo porque lo lleva haciendo por décadas. Sin embargo, también hay ciertas complejidades medioambientales que pueden ser que hay que tomar en consideración, y también el tiempo de desarrollo de un nuevo proyecto igual es lento, ¿ya? Porque hay que desarrollar mucha exploración, mucho análisis, la hidrogeología es muy importante, la legislación medioambiental todavía está un poco en discusión también. Tú mencionabas el tema medioambiental y eso es súper claro. Primero, dos preguntas. ¿Cuál es el efecto medioambiental que tiene el proceso para obtener el litio en la realidad que tenemos en Chile? Y segundo, esto también enmarcado en el camino que ha llevado la minería nacional e internacional también, aquí estamos todos en la misma bolsa, digamos, de carbono neutralidad, de los mínimos impactos medioambientales. Esos dos puntos. Sí, a ver, en realidad la discusión es amplia y todavía incluso en el Salar de Atacama, que es el salar más estudiado en Chile y que a su vez es donde ocurre la producción actualmente, se han estado realizando estudios hidrogeológicos de la cuenca completa como para entender realmente cuál es el impacto total, porque el impacto más directo uno podría decir es la evaporación del agua. Claro. Efectivamente, tú tomas la salmuera y se evapora el agua. Ahora, sin embargo, hay una cierta discusión sobre si esa agua es realmente agua, porque no es agua que puede ser consumida, realmente para uso humano o uso animal o ganadero o plantación, etc., o es realmente un recurso. O sea, es como decir un mineral, esa agua. Entonces, está esa discusión y cada vez va a tomar más importancia, ¿sí? Ya que el uso principal va a ser para batería y para vehículo eléctrico. Entonces, el consumidor final va a querer que también cómo esa batería se construye en el fondo tenga el menor impacto ambiental posible. Entonces, claro, ahí todavía hay trabajo por realizar y por lo mismo el desarrollo de un nuevo proyecto va a ser lento. O sea, no va a ser que de aquí a un año vamos a tener, por ejemplo, nuevos proyectos produciendo, porque es inviable, porque hay que desarrollar entender muy bien el impacto que puede haber, analizarlo bien y esto en el fondo va a ser lo que va a permitir que ocurra el proyecto, no solamente el SEOL. Te quiero llevar a lo que es el contexto del mercado mundial del litio, pero antes, con respecto nuevamente a la licitación, ¿qué otros desafíos ves tú en lo que fue anunciado hace algunos días por el Ministerio de Minería? A ver, yo creo que quizá hay que ver un poco los hechos, ya como para ver hechos concretos. El primer y único SEOL en realidad que se ha otorgado, efectivamente, que fue a Codelco en el 2018 para desarrollar el proyecto en Maricunga. El punto es que el hecho de que exista un SEOL no necesariamente implica que un proyecto se va a desarrollar. Recordemos qué es el SEOL. ¿Qué es un SEOL? El SEOL es un permiso especial de operación del litio, porque en el fondo el litio no es un mineral concesible dentro del Código Minero actual con las concesiones de post-1979. Entonces, de acuerdo a la legislación, ya que el litio no es concesible, lo que se necesita es un contrato especial de operación del litio para poder extraerlo y comercializarlo. Claro. Ahora, un punto solamente recalcar ahí que
De hecho, en el caso de SQM, el Salar de Atacama era por arriendo. Exacto, o sea, ahí, claro, porque Corfo en ese caso tiene las concesiones y son concesiones del nuevo Código Minero. Sí. Y en esas concesiones sí era concesible el litio. Entonces, y Corfo arrienda las concesiones a SQM y Albemarle. Entonces, el problema es que las nuevas no pueden hacer eso. Entonces, y estaba poco claro cuál era el procedimiento realmente para obtener este SEOL. Y ahora que se quiere armar este mecanismo, habrá que ver, porque el mecanismo también se va a entregar sobre un área no definida. Entonces, una empresa va a poder tener un SEOL para poder extraer y producir litio, pero luego va a tener que ir a buscar dónde lo va a obtener. Entonces, y luego entonces hay que ver cuáles son las áreas prospectivas, dónde pueden estar estos proyectos. Hay que desarrollar toda la exploración, todo el análisis, el estudio medioambiental, etc. Entonces, por eso es que los desafíos están en que el SEOL no es la única herramienta que se necesita. Sin embargo, es una buena señal de demostrar que es necesario hacer un cambio, porque hasta la fecha, como no había una claridad, en realidad no se desarrollaba ni un proyecto. Claro. Eso sí hay que tener en cuenta que va a haber una dificultad en que no va a estar designada el área. Entonces alguien va a tener un SEOL y después va a tener que empezar a buscar dónde desarrollar ese proyecto. Y ahí va probablemente tener que negociar con terceros, donde exista ya propiedad minera, o existan servidumbre, o exista otro tipo de instalación, lo que no necesariamente garantiza que realmente va a poder producir eventualmente. Francisco, se nos acaba el tiempo, vamos a seguir hablando contigo, como lo hemos hecho tantas veces aquí en Reporte Minero, sobre el tema litio y, por supuesto, el mercado que nos va mostrando estas novedades. Aquí estuvimos conversando sobre esta licitación ya anunciada por el Ministerio de Minería. Muchas gracias, que te vaya muy bien. No, muchas gracias por la invitación. Nos vemos, chao. Hacemos una pausa, hay más temas aquí en el programa Reporte Minero y Energético, no se vayan. Regresamos a Reporte Minero y Energético. Con 740 relaves mineros identificados a lo largo del país por parte de Sendagiomín, Chile destaca a nivel mundial por la seguridad de estas obras de ingeniería. Lo cierto es que con casi 170 relaves abandonados, cabe preguntarse cómo se están tratando estos pasivos ambientales y los peligros y oportunidades que existen asociados. Vamos a conversar al respecto. Estamos con Mario Lazo, Regional Manager de Knight Piésold 2 Consulting. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Gracias por invitarme y, bueno, aquí en poder aportar un poco más en este programa. Mario, yo creo que en todas las temporadas del programa hemos hablado muchísimo de los relaves, de las oportunidades. Y uno dice oportunidades, muchos dicen los relaves son técnicamente basureros, lo que va quedando de la producción y la extracción minera. Hay oportunidades con las tierras raras, podemos hablar un poquito de eso, pero en el contexto actual, ¿cómo ves tú cómo se está manejando el tema de los relaves a nivel de la minería, a nivel medioambiental y por sobre todo también de la industria nacional? Sí. Bueno, la industria en general ha progresado mucho con respecto a lo que es los temas de relaves. Tenemos que acordarnos que el último relave que se depositó directamente en el mar fue el del Salvador en el año 93 en Chile, que por un decreto tuvo que suspenderse. Bueno, a raíz de eso y otros acontecimientos que han ocurrido, el manejo ambiental de los relaves ha sido muy relevante para poder preservar, digamos, los ecosistemas y también la cantidad de agua que los relaves manejan dentro de su masa. Ahora, en Chile, en general, siempre hemos tenido una conciencia minera, que ha ido creciendo, por supuesto, en el tiempo, y nuestros estándares hoy en día yo creo que se ubican, yo diría que es lo más alto que hay en la industria a nivel mundial, con algunos conceptos un poquito distintos. Te marca también, perdón Mario, un punto, eso sí, de inflexión en esta historia, porque cuando hablamos de relaves abandonados uno dice ¿por qué existen los relaves abandonados? Hay relaves que se han tenido que ir identificando dónde están, dónde se pierde. Ahora existe toda una norma, una ley acá, para lo que es el inicio de un proyecto y establecer cómo tiene que ser el relave, cómo te tiene que tratar el relave y por sobre todo cuando termina el proyecto minero, cómo se tiene que cerrar el relave. O sea, eso no existía hace varios años. Correcto, pero eso aplica básicamente para casi todos los proyectos nuevos. O sea que a partir de cierto año empezaron a desarrollarse, claro. Pero lamentablemente, en historia de la minería nacional es súper reciente, digamos. Exacto, pero la historia minera en Chile tiene más de 100 años. Claro, por eso. Entonces la cantidad de pasivos ambientales que hay con respecto a los depósitos, aquí se les llama abandonados, y la verdad que es un muy mal término. A ver. Porque el término abandonado es como si estuviesen dejados así a la mano de Dios. Y la verdad que esos relaves, lo que ha ocurrido es que los propietarios técnicamente los siguen teniendo como un relave activo y en operación, donde ellos tienen que proceder
hacer un cierre como corresponde, que es no contaminante, y muchas veces eso significa remover ese mismo relave hacia otro sitio donde pueda efectivamente cumplir con todas las normativas medioambientales. Claro. Entonces, en Chile sí, como dices tú, existen, entre comillas, muchos relaves, depósitos de relaves que están en teoría, como dicen, abandonados, Claro, pero tienen un dueño. pero son propiedad de alguien, Pero finalmente. tienen un dueño. Claro, el problema que ocurre, muchas veces, es que las compañías que son dueñas de estos depósitos, la verdad que si ellos tuviesen que gastar el dinero para poder ponerlos, actualizarlos totalmente, muchas de ellas podrían incluso hasta quebrar. Y no competirían de igual a igual con algunas compañías que están entrando con esta legislación ya hace más de 20 años, diría yo. En consecuencia, lo que se trata, estos son como pasivos ambientales que ellos tienen que resolverlo en algún tiempo determinado, de tal manera de ponerse al día con todo esto Mario, en los últimos meses, de hecho, se ha ido anticipando y presentando finalmente la política minera 2050, y hay un capítulo o un punto bien relevante sobre los relaves. De hecho, se piensa, y más que se piensa, la meta es que al 2050, ojalá antes, no existan estos relaves abandonados o críticos. Sí. ¿Cómo ves tú esta mirada que también va de la mano con el desarrollo que se ha ido dando con respecto a este punto en particular? Bueno, es una meta, diría yo, que bastante ambiciosa, porque a pesar de que se ve bastante... ¿Es posible la esto? Yo creo que es posible en la medida que esos antiguos depósitos de relave, digamos, muchos de ellos porque son antiguos, tienen incluso todavía mineral. Entonces, lo que muchas compañías están haciendo a eso es reprocesarlo y retratarlo y transformarlo justamente ahora en ponerlos, como quien dice, una condición mucho más actualizada con respecto a la legislación vigente y a los estándares mundiales. Así que, pero es posible, y de hecho se está haciendo. Hay casi todos los proyectos que se están estudiando hoy en día, muchas veces se reanaliza justamente lo que es el retratamiento para poder... ¿Esto es cuando se habla de tierras raras o no, o es distinto? No necesariamente. ¿No necesariamente? ¿Por qué? Las tierras raras son otro tipo de materiales, que normalmente son minerales que tienen muy baja presencia, sí están en la tabla periódica, pero tienen muy baja presencia en la práctica. A eso se le llama tierra rara. No, estos son relaves nomás que son desechos mineros de partida. Bien, Mario, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, y cuando quieran contar conmigo, ahí estaremos. Encantado, seguimos conversando. Gracias, que esté muy bien. Y durante siglos ha sido un embajador mundial y una pieza relevante y representativa del territorio andino y la minería en Chile. El conocido hombre de cobre da señales concretas del trabajo artesanal que se realizaba en yacimientos mineros en nuestro país hace más de 1500 años. Se trata de una figura que permanece en Estados Unidos y que hoy autoridades buscan devolver a su tierra de origen. Son los registros del momento exacto del hallazgo del ahora conocido hombre de cobre a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Calama. Bueno, esto ocurrió hace muchísimo tiempo, en 1899, cuando Chuquicamata no era el complejo minero que conocemos en la actualidad. Tenía obreros locales, ¿no es cierto? Era una faena muy pequeña, pero era una faena que no había comenzado en el siglo XIX, sino que tenía mucha mayor antigüedad. En medio de la pequeña mina, la restauradora se exploraba de manera artesanal lo que sería el llamado sueldo de Chile, pero tras un derrumbe, esta pieza arqueológica descubierta en medio de un túnel por los propios trabajadores se convirtió en la herencia ancestral del territorio andino. Y fue, claro, un gran impacto porque claramente no era una persona contemporánea, se notaba que llevaba mucho tiempo ahí fallecido. Durante el tiempo que estuvo ahí tuvo infiltraciones de minerales de cobre, lo cual también permitió y ayudó a su preservación. Con ropas rasgadas y una piel con un intenso color verde, comenzó un incesante periplo en el que el francés, dueño de la mina, buscó sacar provecho económico al descubrimiento. Comienza todo un tema de especulación comercial, como tratarlo como una antigüedad y tratarlo de vender para obtener, ¿no es cierto?, la mayor ganancia. Tenía instrumentos, ¿no es cierto?, martillos de piedra, tenía también unos espátulas de madera, unos cestos para transportar minerales. Ellos muestran la momia en Valparaíso y no responden a unos requerimientos económicos y le es quitado el cuerpo y se lo venden a unos señores Torres y Torneró, quien con otra visión lo llevan a Estados Unidos. Pero estos empresarios también cayeron en desgracia financiera,
motivo por el cual el banco retuvo esta pieza que posteriormente fue comprada y donada al Museo de Nueva York. Por esto, este hombre ha sido durante décadas embajador de la minería chilena en el mundo, antes de llegar de manera definitiva al Museo de Historia Natural de Estados Unidos. De ahí se han concentrado todos los esfuerzos por devolverlo a su país de origen. La idea, hoy día la voluntad nuestra es de instalar una mesa de trabajo interministerial, interinstitucional, para reiniciar las gestiones con el propósito de lograr la repatriación del hombre de cobre a nuestro país. Van a hacer uso de todos los elementos jurídicos para que a través de relaciones exteriores tengan conversaciones bilaterales con los estamentos estadounidenses. En el contexto en que nos encontramos hoy día discutiendo probablemente un Chile plurinacional, nos parece que sería un buen gesto de restituir, repatriar los restos de este hermano Aymara para ser entregado a sus comunidades y pueda volver a ser enterrado entre los suyos. Objetivo que se podría concretar siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos para conservar la evidencia educativa de este cuerpo deshidratado con más de 1500 años de antigüedad. Que han pedido en su momento desde Estados Unidos las condiciones, la infraestructura para que cuando la pieza arqueológica llegue a nuestro país tenga el trato que corresponde para no deteriorarla, por supuesto. Contiene mucha información científica, por de pronto es un ascendente de los pueblos originarios atacameños actuales, pero esto va más allá de la arqueología. Hay un tema ético y el significado que tiene, simbólico yo diría, para los pueblos, las comunidades, justamente el sector de San Pedro Atacama, de Chiu Chiu. Más que un objeto de carácter comercial y más también que un sujeto de carácter histórico, es una persona. Veremos la forma de relevar su legado, de mantener los antecedentes que él hasta el momento ha entregado, que son tan valiosos para la reconstrucción de la historia del hombre en el cono sur sudamericano. Reconstrucción de la historia que es solo parte del objetivo de quienes hoy viven en el territorio andino, quienes esperan con ansias que se concrete esta iniciativa para traer de vuelta los restos de quien durante décadas ha estado expuesto fuera de su país. Y con esta historia terminamos el programa de hoy, como siempre agradeciéndoles por acompañarnos y la invitación a aprovechar nuestros contenidos siempre en reporteminero.cl, en nuestras distintas plataformas del programa y todas las temporadas y capítulos en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Estén bien. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.